Imagina un mundo sin estrellas. Los científicos han presentado un cálculo de 70 sextillones de estrellas, un 7 seguido de 22 ceros, que podemos ver en nuestros cielos desde la Tierra. Imagina ahora este planeta sin música. Música deriva del griego mousike, el arte de la musa, ya que los griegos asociaban poesía, danza y música como un todo, el arte inspirado por las musas, y melos, canción, se derivó en melodía, melodrama, melómano. La música es el orden del universo, decía Aristógenes mientras acariciaba su lira. Y sin dejar de imaginar, ¿piensa que no existieran los tomates? El tomate es una fruta de Centroamérica que sintetiza todos sus nutrientes gracias al sol, nuestra estrella. Hay un centenar de variedades. Está compuesto en un 90% por agua, que es la base de la vida en el planeta. Todos los nutrientes que aporta son fuente de salud para nuestro organismo y es imprescindible en las mejores salsas. Astrología, Música y Tomate es un podcast enviado por los dioses desde los cielos para iluminar con palabras la sabrosa melodía de nuestras vidas. Con la astróloga Cristina Ler y el locutólogo José Antonio Nieto. Mi querida Cristina, bienvenida, ¿qué tal estás? José Antonio Nieto, ¿cómo estamos? Yo siempre bien. Yo sé que a ti eso no te cuadra, pero yo siempre bien. Siempre cuando a mí la gente me dice bien, me gusta decir, dame otra palabra. Yo lo que contesto es, no entremos en detalles. Ok. Que, bueno, lo primero es un deseo, que además ayuda a las células a que se coloquen en una cierta vibración, eso está más que comprobado, eso es ciencia, no tiene nada que ver con nuestra capacidad para imaginar cosas. Ajá. Y la segunda parte es que nos pasan cosas. A todos nos pasan cosas. Sí. La vida es una sucesión de superación de problemas. Los problemas, si se entienden como tales, pueden ser bloqueantes o pueden ser oportunidades. Hay dos maneras de enfrentarlos, ¿de acuerdo? Sí, bueno, son casi siempre oportunidades, ¿no? Bien, bueno, pues en todo caso... Sobre todo los errores, ¿no? Sí, yo las tomo como oportunidades. Y de esa manera me va un poco bien. Quiero decir, no me va ni muy bien, ni tampoco me va muy mal. Me va bien. Sí, pero tú sabes, José Antonio, este tema del bien y el mal, que yo lo llevo fatal, ¿no? El describir, es cuando la gente viene a verme también, a hacerse su carta, y me dice, ¿esto es bueno o malo? Y entonces ya tengo que decir, lo voy a escribir, voy a poner un póster enorme en mi consulta. Detrás de mí, que se vea bien. Que diga, bueno y malo no existe. Es parte de lo mismo. Parte de lo mismo. Había una parábola muy bonita, que era el nieto le preguntaba al abuelo, siempre sueño con un lobo malo y un lobo bueno, y siempre mis sueños están peleando. Y siempre despierto, abuelo, y no sé quién gana. ¿Quién de los dos gana, abuelo? Y el abuelo dice, depende, al que tú alimentes. Ah, bueno, me encantó eso. Muy bien. Episodio número 22. Hoy hablamos de cómo se desarrolla el trabajo en la consulta de Cristina León. Te hemos visto en un live hace muy pocos días. Te felicito. Fue excelente, magnífico. ¿Te refieres al de canal, los... Exacto. En nuestro canal. Sí. Que había muchísimos oyentes del podcast que no te ponían cara, pues tú eres hiperconocida. Pero bueno, si alguien tiene una duda, ya saben quién es Cristina Ler, que se vayan 2 episodios atrás, que está ahí grabado el live que se hizo hace unas semanas. Alguien me dijo de que me imaginaban más joven, ¿no? Algo así. ¿En serio? Sí. Por mi voz. Pero que no conocen tu espíritu. Exacto. Pero sí, es cierto que fue sobre algo importantísimo ese live que hicimos, ¿no? Sobre los retrógrados, porque este es un momento donde hay casi todos los planetas están retrógrados, ¿no? Y explicamos de nuevo qué significa lo de retrógrado, sí, para que quede muy claro el concepto dentro del mundo de la astrología. Tremendamente importante. En la astrología hay 2 posiciones realmente de los planetas. Está la tropical, que es la que usa la astrología occidental, la cual yo soy parte, y luego está la posición sideral, que es la posición que usan los astrónomos. Es decir, si yo pienso que, por ejemplo, hoy Plutón está saliendo de Capricornio para entrar en Acuario, en la realidad en el cielo
Plutón está saliendo de Sagitario para entrar a la constelación de Capricornio. Entonces hay 27 grados y algo más de diferencia entre lo tropical y lo sideral. Se puede hacer la carta sideral, que sería la más astronómica, digamos, de alguna manera, pero por supuesto que en la astrología usamos la tropical porque vamos de acuerdo a los equinoccios, a los solsticios, entonces lo acomodamos como visto desde la Tierra. Pero entonces, cuando estas posiciones, cuando pasa que estos se solapan, por decir de una manera, cuando se alinea un planeta con el Sol y la Tierra, vale decir que activa la relación de este planeta con el Sol y la Tierra, es decir, con nosotros directamente, es cuando hay como una ilusión debido a la rotación de la Tierra de que el planeta para en un momento y va para atrás y luego vuelve a arrancar. Entonces hace como un zigzag dentro de ciertos grados del signo que esté recorriendo, ¿no? Esto, permíteme, siempre es desde el punto de vista del observador. Sí, claro. Eso los planetas sí, no lo hacen. Sí, no lo hacen. Nuestro punto de vista desde el observador. Absolutamente. Pero hay como esta cosa que se frena. Es como la misma cosa que cuando tú pasas un tren que va más rápido o más lento, ¿no? Tú vas pasando un tren que va más rápido y tú de repente sientes que el tuyo está yendo para atrás. Esto pasa cuando los planetas se alinean, sobre todo Mercurio, que va tanto más rápido que todo el resto de los planetas y hace 3 veces retrógrados al año, porque cada tres veces al año se alinea entre la Tierra y el Sol y va más rápido, entonces parece que nosotros volvemos para atrás, pero nos da esta ilusión de que es el planeta el que vuelve para atrás. Pero por supuesto nada de eso pasa en la realidad. En la realidad, para que nos hagamos una idea de cómo nos afectan estas masas gigantescas de los planetas, solamente por ponerte un ejemplo para que lo tengas bien fijado en mente y nos hagamos una idea, la Tierra va a una velocidad de 107.280 kilómetros por hora alrededor del Sol. A esa velocidad nosotros estamos pegados al suelo. Sí, exactamente. Pero el planeta se está desplazando. Exactamente. Y toda nuestra órbita se desarrolla en un concepto elíptico. No es como nos han enseñado en el colegio, en una zona plana. Esto va volando a través del universo y todos los planetas van enlazándose unos con otros. Sí, pero es bastante plano. Hasta Neptuno, no hay más de 5 o 6 grados de diferencia entre la órbita de Neptuno y la nuestra. Sí, pero no están siempre en un plano 0 grados. El que menos está, en 0 grados nunca. Eso es. Pero hay muy poco, sorprendentemente, pero el que se desmadra es a partir de Plutón, claramente, ¿no? 107.280 kilómetros por hora, el bólido en el que estamos 8.000 millones de seres humanos montados. Exacto, a ver quién lo para esto. Bueno, pues dentro de esa velocidad, en la consulta de Cristina Ler, donde puedes obtener tu carta natal, que la puedes solicitar a través de la página web Cristina Ler o Astrología Arquetípica, en ambos casos .com, o solicitándole los comentarios de este propio podcast y te pondremos en contacto directamente con el estudio de Cristina, con la consulta de Cristina. Ahí es donde nace el cómo se desarrolla el trabajo de una terapeuta que es astróloga y que tiene la especialidad de astrología arquetípica. Y en el próximo podcast vamos a explicar exactamente qué es esto de astrología arquetípica, pero hoy nos vamos a centrar en la carta natal. La carta natal es el momento en el que yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos nacen. No nacen 2 personas, ni siquiera los gemelos al mismo tiempo. Bueno, los gemelos afortunada y desafortunadamente nacen cada vez más cerca. Bien, pero antes había bastante diferencia. ¿El mismo minuto? No, exactamente. Con lo cual no hay 2 personas que hayan nacido en el mismo minuto, el mismo día, la misma aunque hora. Haya esas coincidencias cósmicas extraordinarias, que una nazca en la China y la otra nazca aquí en España. Pero ya son sitios diferentes, con lo cual su carta natal tampoco es igual. Porque cambia la geografía, claro. Bien, por es supuesto. decir, no existe en el mismo caso contexto, hora, minuto, segundo, 2 seres humanos naciendo al mismo tiempo. En el mismo lugar. En el mismo lugar. Fisiológicamente todavía es inviable. Sí. Pero hay gemelos, ¿sabes? Así. Y yo, de hecho, me encontré una vez con uno mío. ¿En tu consulta? No. Cuando yo un gemelo tuyo que nació en otro sitio el mismo día a la misma hora. Sí.
Sí, había unos días, muy pocos días de diferencia, por lo demás era casi todo igual, y nos encontramos trabajando en el mismo lugar, las dos, porque era otra chica, teníamos un recorrido bastante parecido en la danza. Ella también estaba interesadísima en todo lo que tenía que ver con lo oculto, y además las dos vivíamos con una pareja que eran pintores. No artistas. Puede ser tanta coincidencia. Sí, y nos encontramos trabajando en el mismo lugar. Sin haberlo previsto, sin haberlo preparado, nada. O sea que al mismo momento fuimos a trabajar al mismo lugar. Bueno, pues eso, que como decimos en este programa, algunas cosas que no se ven no quiere decir que no existan. Exactamente. Por eso, tengo en realidad varios casos de esto, bueno, de gente que nacen muy, muy cerca el uno del otro y tienen recorridos bastante parecidos, sí. Pues dentro de esas curiosidades, más cosas que vamos a contar y más anécdotas que vamos a contar en este episodio número 22 de Astrología, Música y Tomate, nos vamos a meter en faena porque hoy vamos a hablar de la supervisión en astrología. ¿Cómo es el trabajo del terapeuta, de la terapeuta en astrología? Cuando nos sentamos frente a ti como cliente, yo voy a hacer de cliente, hoy tú eres mi terapeuta, ¿de acuerdo? Como tantas veces has sido. Tienes mi carta natal. ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál es el desafío? Cuando el cliente está delante de ti, ya sea online o ya sea físicamente, ¿cuál es el desafío a lo que se enfrentan los estudiantes de astrología cuando comienzan por primera vez a utilizarla como un proceso, como un método de terapia para ayudar a otra persona? Sí, a ver, no todo el mundo lo usa como un método de terapia primero. La gente no realmente... es decir, todos podemos trabajar con la astrología desde donde nos permite nuestra conciencia. Esto para empezar. No todos los astrólogos tienen el mismo nivel de conciencia. A veces puede haber astrólogos estudiantes que tienen muchísimo más conciencia quizás de que un astrólogo profesional. Entonces todo depende mucho de nuestro nivel de conciencia y por supuesto después de cuánto hayamos investigado la astrología. No se puede hacer, es decir, esta es la trampa de la astrología, que tú necesitas hacer cartas astrales de gente para aprender, pero no te puedes realmente poner de astrólogo profesional si llevas estudiando la astrología 1 año, por ejemplo, o 2. Porque te falta todavía te falta experiencia, te falta entender. Como si hablamos de cosas simbólicas, si yo estudio una escuela de astrología, voy a recibir el significado simbólico de esa escuela en particular. Tú estudiaste en Inglaterra. Cuéntanos un poco cuál fue ese proceso. Y en Estados Unidos. Bueno, yo realmente me fui a Inglaterra a estudiar astrología específicamente y empecé estudiando en algo que eran unas clases nocturnas donde tuve la suerte de empezar con 2 excelentes astrólogas, no astrólogos, astrólogas, que hoy son grandes escritoras y sí. Pero a los poco tiempo, a ver, todavía aprendíamos en mi época porque no había, obviamente no teníamos ordenadores ni nada de eso, ni programas de astrología, por tanto teníamos que aprender a levantar la carta astral a mano con las logaritmos y todas estas tablas. Yo te he visto trabajar con tus libros, con tus tablas, con tus reglas, las efemérides, con tus bolígrafos de colores. Entonces, eso era un proceso diferente. Hoy en día, ¿quién lo va a hacer? Hoy en día la máquina lo hace mucho más rápido que nosotros, o sea que ¿para qué lo vamos a hacer? ¿No? Pero sí que tenía un punto importantísimo, que era que a medida que ibas, porque las tablas siempre han venido para la medianoche o para el mediodía. Las tablas me refiero a las efemérides que te dan las posiciones de los planetas. Puedes comprarlas para las posiciones del mediodía o de la medianoche. Por tanto, para todas aquellas personas que no han nacido ni en el mediodía ni en la medianoche, tú tienes que calcular dónde se ha desplazado la Luna y los planetas en esas diferencias de horas. ¿Okay? Entonces lo teníamos que hacer a mano, efectivamente, y te acostumbrabas a ir de a poquito haciendo la carta y mirando, y sí que sacábamos mucha información. Pero bueno, hoy nos hemos acostumbrado a que están las máquinas, y las máquinas nos dan la carta natal en menos de segundos. Por tanto, digamos que las máquinas no se han inventado, el ser humano le ha metido esa información a las páginas que utilizáis ya profesionalmente para poder sacar esa información más rápida, simplemente. Sí, mucho más. A ver, la máquina
Por ejemplo, hay programas como el Solar Fire que hace cosas que muchas más de las que tú vas a usar como astrólogo, por ejemplo, ¿no? Porque sería todas las posibilidades. Es decir, son programas extraordinarios donde puedes sacar cálculos incalculables, ¿no? Para el ser humano, en el sentido sobre todo de tiempo. Sí que el ser humano ha hecho todas esas calculaciones antes de metérselas a la máquina, está claro, pero lo que pasa es que en muchísimo tiempo, ¿no? No se puede comparar. Volvemos a Inglaterra sí, y volvemos entonces a tu paso en por Estados Inglaterra, Unidos. al cabo, como te digo, de 3 meses de estar ahí en ese curso, una compañera me dice: Cristina, veo que resuenas mucho con la astrología psicológica, y se acaba de abrir una escuela en el norte de Londres que lo lleva una americana y otro americano, y se llama la Escuela de Astrología Psicológica. Entonces me fui a investigar y efectivamente ahí me encontré con Liz Green, que fue una de mis grandes maestras, sobre todo la primera, que me llevó al mundo de la astrología arquetipal. Exactamente. Entonces ahí se me abrió una poesía astrológica que yo no encontraba en la otra, que hablaba más de lo concreto, ¿no? Es decir, la astrología se puede mirar, sí, desde lo concreto, de cuál es el efecto exterior que va a pasar, ¿no? Si se junta, yo qué sé, Mercurio con Saturno, a lo mejor la persona tartamudea, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, ¿no? Es decir, el efecto concreto. Pero luego está lo otro, es decir, ¿qué hay detrás de todo eso concreto? ¿Qué está generando esa tartamudez? Exactamente. Entonces ahí ya entra, por supuestísimo, todo lo otro. Y Liz, con Howard Sasportas y mucha gente más que ellos invitaban, extraordinarios, donde estuve por más de 4 años, me enriquecí de unas visiones astrológicas extraordinarias, realmente. 4 años, mucha suerte, muchas horas. Mucha suerte, porque fueron los años 80 cuando todos estos grandes astrólogos que hoy han escrito libros fantásticos todavía enseñaban en las escuelas, ¿entiendes? Entonces, no había canal de YouTube, ¿no? No había canal de YouTube, no había Zoom, no había nada de eso. Entonces había que ir a clase con ellos, ¿no? Y había que pagar. Que sí, por supuesto. Muchos de ellos hoy ya están o muertos o retirados o no enseñan más. Por tanto, ¿sabes? Hay un gran caudal de astrólogos extraordinarios que... O sea, tú estás en esa transición de lo analógico a lo digital dentro del mundo de la astrología. Absolutamente. Y en este caso psicológica o arquetípica, como veremos en el siguiente podcast. Ese traspaso en el que tú has tenido que adaptarte a toda la tecnología. Sí, por supuesto. Que antes no existía. Y ha sido durante tu tránsito profesional cuando has visto cómo la herramienta digital te facilita el trabajo, pero ya tenías toda la experiencia y el bagaje analógico que te facilita sin duda, tener una conexión más rápida. Sí. Y además comprender realmente qué es lo que está haciendo la máquina, ¿no? Que es una cosa extraordinaria. Porque los astrólogos que se forman contigo ahora, que los hay, que son muchos, tienen la facilidad de la tecnología, por supuesto, pero carecen de la parte emocional. Sí. Bueno, carecen del conocimiento de la matemática que va detrás de todas esas calculaciones, ¿no? Que es matemáticas puras, porque es decir, la astrología realmente es la interpretación de esta geometría exacta cósmica, ¿verdad? Es decir, cuando la luna está en cuarto creciente o cuarto menguante, está a 90 grados del sol, forma un ángulo de 90 grados con el sol. Entonces, la parte astronómica, la parte geométrica, es que hay un ángulo de 90 grados entre el sol y la luna, y desde aquí se ve la luna, ¿no? Cuando está con esa línea recta y se ve la mitad de la luna, ¿no? ¿Y la parte astrológica? Entonces, pero la parte astrológica, ahí viene la interpretación de esto, ¿no? Que es poesía pura, realmente, basada, obviamente, en un conocimiento concreto de miles de años, de miles de pensadores, o sea, la astrología no es la voz de un solo astrólogo. Insisto que lo escucharemos, mejor dicho, en el siguiente podcast, basándonos en todo el trabajo que hizo Gustav Jung, que fue realmente por ejemplo, quien se separó de Freud y desarrolló una metodología ancestral. Y ahí entran los arquetipos que hablaremos de ellos en el próximo podcast. Vámonos entonces, una vez que has transitado por tu formación, estableces tu consulta. ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo es el método? Realmente se me ocurrió a mí, porque
como yo soy también una psicoanalista certificada y he hecho psicodrama, he hecho psicodanza, constelaciones familiares, entonces, sobre todo en el psicoanálisis, hay una cosa que se llama supervisión, y es que tú puedes supervisar los casos con tus clientes, con tu propio terapeuta o con tu maestro o con tu profesor, con quien sea. Es decir, tú vas a una persona que tiene más experiencia que tú y supervisas un caso que tú tienes que a lo mejor se te complica, no lo ves muy claro, ¿no? Entonces vas a pedir la opinión, una referencia de alguien que sabe más que tú, que tiene más experiencia que tú, esto es. Entonces yo esto lo traigo a la astrología. Y pienso que los estudiantes de astrología ganan muchísimo si tienen la facilidad de supervisar sus primeras lecturas con clientes verdaderos. Porque da mucho miedo ponerse frente a un cliente sentados frente a frente con una carta astral en el medio. Porque la carta astral es un dibujo, es una mandala, pero enfrente tienes a una persona real. Y esa mandala o ese mapa... Sí. Es una mandala que es un mapa, sí, está de nuestra psique. Exactamente, es lo que te iba a decir. Lo que se ve, lo que tú ves y lo que yo veo son cosas distintas. Sí. Yo veo un montón de dibujos, de líneas, de ángulos y una serie de símbolos. Uh-huh. Y sin embargo, tú, con tu experiencia y el resto de astrólogos que se han formado contigo, ven otra cosa. Entonces, los elementos de supervisión, uh-huh, que es lo que me gustaría, uh-huh, que hoy trasladáramos a nuestros oyentes, podrían ser, por ejemplo, el desarrollo profesional. ¿Qué parte importante es el desarrollo profesional dentro de esta interpretación de la metodología que tú utilizas? Dentro, es decir, normalmente, aquí también todos los astrólogos trabajamos diferentes. Si bien hay astrólogos que no dejan que el cliente hable y le cuentan toda la carta como lo ven ellos desde el punto de vista astrológico, yo no trabajo así porque obviamente mi entrenamiento terapéutico no me deja realmente hacer esto. No me siento cómoda haciendo yo toda la charla y que la persona solo reciba, ¿no? Entonces yo empiezo al revés. Me gusta preguntarle qué te ha traído aquí. ¿Por qué estás aquí? Efectivamente, lo que pasa tanto en terapia como cuando la gente viene a hacerse su carta astral, lo que el cliente te dice raramente es el verdadero motivo por el cual ha venido. Es lo que él mentalmente o ella mentalmente piensan por lo cual han venido, ¿no? Por ejemplo, me estoy por divorciar, o no sé qué hacer profesionalmente, o se me termina la pareja, o he empezado una nueva pareja y estoy ansiosa. Todo este tipo de cosas que parece que es la razón. Siempre hay otras razones por las cuales las personas vienen, y el astrólogo tiene esa facilidad que al mirar este mapa está viendo algo que se llaman los tránsitos, donde vemos qué es lo que está tocado en la psique de esa persona y vemos qué es lo que la persona tiene más dificultad. Es decir, si la persona ni menciona, por ejemplo, cosas que el astrólogo está viendo, que le están pasando, entonces tú entiendes de alguna forma que esto le resulta difícil. Que le cuesta traerlo a la conciencia, ¿no? Tiene necesidad, pero no encuentra forma de canalizarlo. Sí, exacto, de traerlo a la conciencia, sobre todo, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú no te olvides que cuando tú vienes a ver un terapeuta o un astrólogo, tú no vas a hablar como hablas con tus amigos y vas a culpar directamente a la otra persona de todo lo que te pasa. La realidad es que tú vienes y dices, me pasa esto. Por ejemplo, yo llego a tu consulta y digo, hola, vengo porque mi pareja es tonta. Sí, por ejemplo. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Exacto. Entonces eso, obviamente, ese es nuestro trabajo de llevar a la persona Tú rápidamente ves que el problema no es ese, evidentemente. Evidentemente. Pero también al astrólogo que está empezando a hacer esto, hay algo que se llama la contratransferencia en la terapia, y es que la persona empieza a alargarse tu material y el material te va a afectar a ti, tu material, el del astrólogo, y tú tienes que no hacer la contratransferencia, es decir, no ceder. Por ejemplo, imagínate, yo qué sé, que el astrólogo es un cuidador nato, por ejemplo, ¿no? Entonces viene una persona que realmente no sabe qué hacer y está en ese papel de que necesita que lo ayuden, o sea, lo primero le va a salir a la persona es decir, bueno, yo te acojo y te protejo y te... Exacto. El abrazo. El abrazo. Esto es lo que no se puede hacer. Entonces tú tienes que realmente estar entrenada para estas cosas. Yo
como Liz, en la escuela de Liz Green, para estudiar astrología con ella, tú tenías que estar en terapia. Es decir, esa era una de las condiciones para entrar en el curso de ella. Y eso luego desapareció, pero en los años 80 era así. Entonces era caro, porque tú tenías que pagarle a un terapeuta y pagarle a ella haciendo el curso. Pero había un fundamento para esto, que tú tienes que haber pasado por la silla opuesta para poder ponerte luego en la silla de enfrente. No sé si me Tienes explico. que conocer los dos lados de la moneda para Los poder dos lados, utilizarla. exactamente. Entonces, ese es uno de los temas. Entonces, es posible para la gente que empieza, los estudiantes de astrología, exquisito, ¿no? Este té que estamos tomando, Sí, José Antonio, esto está- desde y aquí luego. al lado del riachuelo vamos a hacer un pequeño paréntesis. sí. Esto está de maravilla. Esto- Ya sabemos que se va acabando un poco el verano y tal, pues estamos en septiembre, como el otro que dice, arrancando una nueva etapa, pero este té, aquí en la terraza de tu casa, al ladito del riachuelo, y mientras Lilith está así con sus cantos en el árbol, es una situación magnífica. Hace varios días que no la veo a Lili Y bueno, Sánchez. pero, ¿la oyes ahora? ¿La oyes? ¿La Sí, oyes? ahora sí. Que siempre que vengo sí, yo, sí, tiene que ser que algo- ahora la escucho, algo pero hacía tenemos. días que no la escuchaba. volvemos a la consulta. Exacto, Estábamos hablando de entonces- que son las dos caras de la misma moneda. Sí, y que no entonces- nos olvidemos que eso va junto siempre. Exacto. Entonces tenemos que supervisar nuestros casos, sobre todo al principio. Todo tiene sus dificultades, está claro. Porque, por ejemplo, la persona que recién empieza a lo mejor no cobra mucho. Y si no cobro mucho y le tengo que pagar a otro para que me supervise el caso. Pero bueno, este es un poco el precio que se paga cuando uno empieza en cualquier profesión, ¿no? El médico termina la universidad después de haber estudiado tantos años y tiene que ir de prácticas casi por 4 años a un hospital donde va a cobrar un suelducho, ¿no? Entonces, estas son cosas que pasan en muchas profesiones y realmente es lo que hay que hacer. Es decir, si yo me atasco con algo que se me parece demasiado grande para mí, el problema que pueda traer la persona, entonces la supervisión en la astrología es sumamente aconsejable. Es decir, ir a tu propio astrólogo, a tu maestro, para supervisar los casos, ¿no? Eso es el desarrollo profesional al que estáis sometidos. Estar Sí. en los dos lados para poder generar una ayuda con la metodología que aplicáis Exactamente. hacia el cliente. Sí. Le llamáis cliente, no le llamáis paciente. Cliente, sí. La diferencia, porque hay otros terapeutas, psicólogos, psiquiatras Bueno, que porque llaman no pacientes. necesariamente, pero el paciente se supone que viene con alguna maladí, ¿no? En cambio, el cliente que viene a hacerse su carta natal, aunque le duela algo, no necesariamente viene enfermo, Ujú. ¿no? Entonces... Físicamente, quieres decir. Exactamente. Vale. ¿Y qué pasa entonces si no traemos ninguna enfermedad y ya hemos hablado de ese desarrollo profesional necesario en el terapeuta que utiliza la astrología, todo lo que es la metodología de astrología? ¿Qué ocurre con las consideraciones éticas? Porque cada persona tiene su creencia. Sí, estamos hablando de que absolutamente. cada persona tiene un contexto social. Pues ahí viene cada la persona ha nacido en un sitio diferente, con unas tradiciones distintas. Entonces, ¿la metodología se adapta o no se adapta? Bueno, ahí viene la importancia tremenda de haber hecho terapia yo sé que hay muchos astrólogos que no van a estar de acuerdo conmigo, que para ser astrólogo tienes que ser terapeuta. Yo pienso que sí, pero obviamente esto no le pasa a todo el mundo, ¿no? Entonces, en el tipo de astrología que yo hago, sí que es importantísimo que la persona se haya entrenado como terapeuta de algún tipo, o por lo menos o que haya hecho terapia por unos cuantos años para entenderse bien a sí mismo antes de ponerse a disposición de los otros. Entonces ahí entra esto de la ética. ¿Qué es ético dentro de lo que se... Por ejemplo, viene una persona con un problema que para ti es importantísimo, por ejemplo, ¿no? Imagínate, no sé, te voy a dar un caso muy serio, pero es algo con lo que me he encontrado hace poco. Imagínate de que tú tienes un hijo, el astrólogo, un hijo o una hija que está con dudas de su género, ¿no? Que no sabe para qué lado va a ir. Y viene un cliente o una clienta así, ¿no? Que quiere hacer su transición, que se siente trans, que etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hago para separar lo que pasa en mi vida con mis hijos de lo que le pasa a este cliente? Complicado, ¿no? Bueno, para eso está entender lo que es la proyección, entender lo que es
la transferencia y la contratransferencia, que son todas cosas, obviamente, que las aprendes cuando eres terapeuta. Y sí que es cierto de que tiene que haber ese despegue de la historia emocional del cliente para que tú puedas ayudarles. Entonces ahí sí que entra mucho lo ético, ¿no? El decir, si yo veo que no llego a esto o que me va a afectar muchísimo lo que le pasa a mi cliente, entonces o delego, como se hace en medicina, en medicina, en terapia, en todo esto, o voy a hacer incluso supervisión. Incluso en derecho. Hay Exactamente. abogados que por relaciones familiares o por relaciones X Exacto. delegan en otros compañeros porque no pueden llevar ese Tú caso. no tienes por qué aceptarlo a todo, porque hay cosas que a lo mejor efectivamente no puedes. Y otro de los desafíos muy grandes que tienen los estudiantes de astrología es que si tú estás por ejemplo, los que estudian conmigo, que yo nunca les voy a aconsejar que hagan predicciones, entonces el cliente es posible que venga a pedirte una predicción, que te diga, ¿te parece que voy a vender la casa? ¿Tú crees que mi mamá está muy enferma, ¿tú crees que va a morir? ¿Puedes ver cuándo? Por ejemplo, esas son preguntas que una clienta o un cliente puede hacer, y el terapeuta tiene que poder decir no sé. En vez de sentir la presión de tener que empezar a mirar a ver mirar si encuentra respuesta a estas preguntas. Dinos una verdad. En una carta natal, ¿se pueden ver hechos concretos? Nadie sabe lo que va a pasar mañana. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, nadie sabemos lo que va a pasar mañana. Que quede claro. Sí, pero sí es cierto que la astrología te da un caudal de información, de datos, ¿no? Como hacen los algoritmos ahora en la inteligencia artificial. Si esto se conectaba con aquello y pasó unas 30 veces, a lo mejor vuelve a pasar, ¿no? Un antropólogo, estuve preparando un poco el podcast, un antropólogo, no voy a nombrarlo porque no recuerdo el nombre exactamente, pero después de unos estudios largos, 30 años, llegó a la conclusión de que en el desarrollo evolutivo del ser humano, sí, cuando aparece el neocórtex, sí, se le da al ser humano una herramienta muy poderosa que además de ser una gran habilidad es un gran yugo. Ajá. Porque el neocórtex en nuestro cerebro fisiológicamente nos permite proyectarnos hacia el futuro y hacia el pasado. Sí. Eso no lo tiene el resto de los seres biológicos del planeta, que viven en el momento. El neocórtex le da al cerebro la posibilidad, repito, de proyectarse hacia el futuro, hacia el pasado. Imaginar, sí. ¿De acuerdo? Entonces, si esto es así, y lo dice la ciencia, lo dice la antropología, ¿cómo no vamos a ser capaces de interpretar con datos lo que puede proyectarse, y es una mente humana la que está leyendo la carta natal, sí, o lo que puede haber sucedido para llegar al punto en el que estamos? Sí, sí. Esa es la sutil diferencia entre adivinar o sugerir. O sugerir o preguntar. O preguntar. Se le puede preguntar al cliente. Es decir, yo puedo decir, si veo, yo qué sé, hay que preguntarle al cliente, no hay que tener esta mentalidad de que solo tengo que hablar yo, el astrólogo o la astróloga, y el cliente ahí calladito sin decir nada, ¿no? Eso es una astrología antigua, pasada de moda, irrelevante hoy en día. Hoy en día hablamos con el cliente, compartimos. Si tú vas al médico, normalmente el médico no te dice, cállate, que solo voy a mirar a ver tu analítica. Y tú de esto no entiendes. Exacto, no te lo va a decir. Te va a decir, pero bueno, a ver, entonces, ¿qué te pasa? ¿Qué te sientes? ¿Qué te duele? ¿Qué comes? ¿Qué comes? ¿Qué bebes? Exacto. ¿Duermes? ¿Fumas? Exacto. ¿Haces deporte? Entonces, todo esto se le puede preguntar al cliente. Ese temor a que lo tengo que saber todo es una falacia Pero antes decías el temor, la parálisis del terapeuta cuando el cliente le pregunta, ¿se va a morir mi madre? Es, por ejemplo. ¿Cuándo? Exacto. Y entonces, ¿tú qué respondes a ese cuándo? Muy simple, no sé. O sea, en vez de ponerme en la posibilidad de decir, bueno, mira, aquí resulta que Plutón va a pasar por esto, ¿no? Pero todo eso puede ser. Proyecciones. Exactamente. Proyecciones. Puede ser, pero a lo mejor no pasa. Entonces, no, a mí me pasó, por ejemplo, con mi padre de 94 años. A los 90 años, mi padre pasó una cuadratura de Plutón a su Sol y yo dije, bueno, ahí ocurre. Y no ocurrió, vivió 4 años más. Entonces, con lo cual la asociación de ideas no siempre funciona, ¿no? No siempre funciona. Bueno, y las consideraciones de la vida siempre son de la vida, Sí. no del ser humano, no del ser humano. Vamos a la consulta de casos, antes de hacer por una ejemplo, pequeña pausa para poner un poquito de música, astrología, música y tomate.
la consulta de casos. ¿Qué pasa con los alumnos, las alumnas? ¿Cómo buscan la orientación? ¿Cómo encuentran ese feedback sobre los casos difíciles cuando algo se complica? Bien, ahí viene el tema obviamente de la supervisión entonces, si tú llevas tu caso a supervisar con tu profe o con tu astróloga o con quien sea que sepa más que tú, vas a tener otra visión. La otra persona, pero siempre la intuición de la persona que está con el cliente enfrente vale. Como todas las cosas, la ciencia viene después de la intuición. Es decir, este proceso intuitivo que tenemos, que nos habla de esta otra parte de nuestro cerebro que no tiene nada que ver con la parte racional, académica, no de memorias académicas, sino que tiene que ver con algo que nosotros llamamos intuición y que es ese otro conocimiento que no sabemos bien de dónde sale, pero que lo tenemos. Entonces hay una relación automática, sobre todo porque una de las cosas sobre esto que me preguntas, cada vez que viene un cliente a vernos, siempre va a coincidir con cosas que nos están pasando a nosotros, muy a menudo. Entonces, en la terapia, por ejemplo, eso es más difícil de ver inmediatamente, pero en la carta astral se ve, por ejemplo, imagínate de que, yo qué sé, viene una clienta que tiene un tránsito de Saturno encima de su Venus, por ejemplo, ¿no? Y yo estoy con ese tránsito, o yo tengo la cuadratura Venus, y viene el cliente con este tema. Estas coincidencias se dan muy a menudo y si uno no lo concientiza eso, puedes caer en... Imagínate que tú te acabas de divorciar, por ejemplo, ¿no? O has tenido una pelea impresionante con tu pareja y dices, no aguanto más, se acabó. Y viene una clienta o un cliente que se está divorciando. En el mismo momento en el que te está pasando eso en tu vida. Exactamente. Entonces, ¿qué le vas a decir? ¿Divórciate? ¿No tienes por qué aguantarlo? Porque entonces me estoy hablando yo. Estos son temas... Cuando son dos circunstancias completamente diferentes. Diferentes. Tu contexto es el tuyo. Mi contexto es el mío y el de tu cliente exacto, es otro. Yo no lo sé, exacto. Así que si te quedas ahí solamente en la superficie... Exactamente. Estás equivocando a tu cliente. O, por ejemplo, si uno es demasiado feminista o si uno es demasiado machista, lo que sea... si todo eso te va a influenciar, es un problema a la hora de leer la carta. Y a raíz de eso que es tan importante que el astrólogo haya hecho o haga terapia, por lo menos en toda la primera parte de su carrera de astrología, para poder diferenciar qué es lo que le está pasando al cliente y qué es lo que me pasa a mí. Después de hacer una pequeña pausa con... a quien tenemos invitada hoy en la parte de la música de nuestro podcast, vamos a hablar del apoyo personal y de la garantía de calidad que supone esta metodología de terapia en la consulta de un astrólogo, de una astróloga. Pero ponemos música ahora, ¿no? Hombre, yo creo que sí, entre otras muchas cosas, porque fíjate que llevamos así 40 minutos como creo que ir la cosa, y así, tal cual. Así que te tengo algo preparado que vamos a escuchar y luego comentamos, si te parece. Ok, me parece genial. Venga. Podiumdebuut hier bij ons gemaakt, op het Vrijthof. Her little brother had his first performance on stage here with us on the Vrijthof. I still see him sitting there between the violins. And now he is a fantastic violinist. Hij is een fantastische violist nu. U herinnert het zich misschien ook. Ik heb het over Enzo Kok. And Enzo has a little sister, Emma. Unfortunately, Emma has a rare but terrible disease. Her stomach is paralyzed. She cannot eat. All the food goes through a little tube directly into her stomach. But Emma is a brave girl. She wants to live a normal life. And Emma has a dream. She has a beautiful voice. She wants to be a singer. She did the Voice Kids here in Holland, and immediately she won. She created a foundation to raise money to study this terrible disease and perhaps even in the future cure it. Emma, I think, is an example for all of us. Give her an enormous applause. There she is, Emma Kok.
Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi, parlez-moi à vos amours, à vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes ennuis je pars. Oui, mais voilà tout le bruit et tout le silence. Regardez-moi, ôtez-moi ce qu'il reste. Regardez-moi avant que je me déteste. Crois vous dire que les lèvres de notre ne vous diront pas ces petites choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années c'est fini. C'est mes gueules, c'est mon cri. Mais vous voilà, tant pis. Voilà, 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 juste ici. Mon amour et mon vie, comme je grève, comme je ris. Mais voilà tout le bruit et tout le silence. Ne partez pas, je vous supplie, restez longtemps. Ça me sauverait pas, non. Me faire se foucher pas comment. Aimez-moi comme un ennemi qui se va pour toujours. Je veux quand même, parce que moi je sais pas, il me met mes contours. Voilà, 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 voilà qui je suis. Mais voilà mes messies, mes années je cours, oui. Mais voilà tout le bruit et nous le firons aussi. Regardez-moi enfant et mes yeux aimez-moi. Tout ce que j'ai ici, c'est ma gueule, c'est mon cri. Mais voilà, mais voilà, mais voilà, 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 voilà. ...15 años, Cristina, 15 añitos, Emma Koch. Ahora, digo yo una cosa, qué maravilla. Digo, para que veas que la creatividad humana no tiene nada que ver.
necesariamente con lo que le pasa a tu cuerpo. No, nada. Pero lo que no entiendo es cómo ella puede tener esta voz tan profunda si su estómago está paralizado. No entiendo esto. Yo tampoco. A nivel fisiológico no lo entiendo, porque realmente la voz sale. O sea, tú necesitas el diafragma para trabajar esa subida y bajada de octavas. Es como con 15 años. Sí, es una maravilla. Lo más bonito de ella es la preciosa voz que tiene. Exactamente. André con su orquesta en Maastricht este año 2023, a principios de verano, tenía este concierto. Me llamó la atención nada más descubrirlo y me parecía que era un buen momento para presentar esta, que es otra de esas muchas historias que nos gusta a nosotros nombrar aquí en Astrología, Música y Tomate. Cada parte del podcast tiene una historia que contar. La historia de Emma, pues la podéis buscar en internet. La canción tampoco es al azar. Voilà tiene una letra que también va muy de acuerdo en la traducción al castellano o al inglés, según estéis escuchando, pero que va un poco con la idea de la que ella lo canta en francés, pero con ese acentillo de ella, eso ¿no? Es, lo canta en francés. Pero ella que es holandesa, obviamente. Pues no lo sé. Sí, porque ahí él cuenta que fue a La Voz de Holanda y ganó. Y el hermano formaba parte, como niño prodigio, de la orquesta de André Rieu 2 años atrás. O sea que hay una relación entre el director. Pero esa niña fue a La Voz de Holanda. Y además ya tiene su fundación para investigar sobre su dolencia, etcétera, etcétera. 15 años. Sí, extraordinaria. Bueno, y nosotros si tuvieras la carta natal de esta niña de 15 años, sería una carta de esas que dices tú, wow, brilla. Bueno, ves, este es otro de los temas que vamos a hablar en otra oportunidad. Normalmente hay muchísimos más programas en la internet y información de cartas astrales de celebridades donde se investigan normalmente el certificado de nacimiento, etcétera, la partida de nacimiento. Por ejemplo, en los países donde se pone la hora en la partida de nacimiento, como por ejemplo en Francia, porque lo dispuso el gobierno. Napoleón a eso. ¿Desde Napoleón? Sí, fue Napoleón. ¿Qué le interesaba a Napoleón lo Le de la interesaba hora? la astrología. Sí. Sí, le interesaba la astrología. Entonces decretó que se ponga la hora. Entonces los países, por ejemplo, Inglaterra no lo hace, pero Escocia sí. Argentina, por supuesto que lo hace, y Estados Unidos también. Es decir, ¿España también? No. España ¿No es obligatorio? No. Lo puede poner la persona que quiera. Cuando tú vas te da la opción si quieres poner la hora. La mayoría ahora lo están empezando a poner más, pero antes decía ya acuerda que la nación no. Entonces la mayoría de la gente de mi edad no sabe a qué hora ha nacido en España, lamentablemente. Bueno. Pero en países, como digo, en Estados Unidos puedes averiguar porque todos ponen la hora de nacimiento. Habrá que preguntar a la mamá, ¿no? Si se acuerda. Sí, a ver si se acuerda. Si está pero viva. Tú y yo tenemos experiencia de las memorias de las madres. Sí. ¿Verdad, José Antonio? Algún día contaremos la anécdota. Exactamente. Vamos a volver al pequeño guión que nos quedan 12 minutitos de podcast, sino un poquito más, porque hay dos cosas que quiero que queden muy claras en este episodio 22. Hemos desarrollado la parte en la supervisión profesional del terapeuta, astrólogo frente al cliente. Hemos tenido las consideraciones éticas encima de la mesa, que son importantes. Y luego la consulta ve los casos, la importancia que tiene el sesgo cognitivo del terapeuta respecto del cliente. Pero, ¿cómo ofrecemos apoyo? ¿Cómo ayudamos al cliente? ¿Cómo ayudamos a hacer frente a la demanda emocional del cliente en la consulta? Bueno, y a la del astrólogo. Es decir, si las personas que empiezan con la astrología se van a movilizar emocionalmente, obviamente, con la propuesta que traiga cada cliente. Esto es decir, pueden pasar varias cosas. Una de las cosas que nos pasa en la astrología y en muchísimas otras profesiones, que queremos dar la impresión de que sabemos, ¿no? Entonces, al principio estamos tan preocupados en no cometer un error, estamos tan preocupados en parecer que sabemos y que entendemos todos los conceptos de la astrología y los arquetipos y todo esto, que podemos terminar realmente bastante tocados y sentirnos inseguros, sobre todo el tema de la inseguridad, ¿no? A la hora. Porque al principio nos cuesta mucho decir no sé. Entonces, a medida que vamos aprendiendo, vamos diciendo cada vez más no sé. Porque pretender que sabemos
en la totalidad lo que le pasa a esa persona, por más que tengamos la carta enfrente, es una arrogancia humana. ¿Puedo preguntarte qué quizá es el error histórico de veros como adivinos? Exacto, bueno, por supuesto. Es esto. Que en el mundo del cine se ha utilizado muchísimo la figura del astrólogo Sí. como el adivino de los reyes Sí, sí, pero... y de los emperadores. Sí, De pero los gobernantes. hoy los reyes no tienen astrólogos, los han tenido por muchísimos siglos. Y lamentablemente con la iluminación, obviamente, desapareció la importancia de la astrología. Esa fue el primer patadita que se le dio desde la ciencia a la astrología, ¿no? Mandarlo como este sistema de creencias, pseudociencia, todos términos despectivos respecto de un estudio profundo que es la astrología y que lleva siglos estudiándose. Pero sin embargo, hay como este deje despectivo cuando hablan de la astrología como pseudociencia, ¿no? Bueno, ya veremos que Jung le dio la vuelta completamente a ese desprecio justo en el siglo pasado. Exactamente. Entonces, el apoyo que se le da es, por supuesto, hablar con la astróloga o astrólogo que trae el tema, a ver cómo le está afectando emocionalmente y ayudarles a aclarar este punto, ¿no? ¿Qué le tocan en su propia carta? Uh-huh. Este es uno de los temas importantes, ¿no? Entonces, y también tenemos para garantizar realmente la calidad de la lectura, también hay pequeñas como tips, ¿no? Esto que se le puede decir al astrólogo joven o a la astróloga joven sobre las diferentes posibilidades, ¿no? Y sobre todo en lo que tenga que ver con netamente eso que le pasa en su carta. Hay algo en la astrología que se llama sinastría, que es lo que pasa entre dos personas, entre las dos cartas astrales, ¿no? ¿Qué es lo que la carta de la otra persona te toca en tu carta y viceversa? Entonces esto en la consulta obviamente funciona a tope, porque cada cliente que viene va a tocar algo en nuestra carta, ¿no? Entonces estos son temas que hay que tener el apoyo terapéutico suficiente como para poder tocar estos temas. Para terminar, que me quede claro, como tomate, ¿no? Sabes que hacemos una ensalada. ¿Qué garantía me da a mí una terapia con un astrólogo, con una astróloga, si yo soy el cliente? Garantía ninguna. Ninguna. Es decir, esto no es... el médico tampoco te da muchas garantías. Tú puedes... Incluso se equivocan. Sí, exactamente. No, garantías no. Lo que sí te abre un abanico de simbología que te ayuda a mirar lo que te pasa de una forma tan maravillosamente poética y tan enorme que en algún momento vas a decir, mira, no me había dado cuenta que era esto. Y ocurre lo que llamamos un ajá. Si cada vez que viene un cliente podemos producir un ajá, ya hemos hecho nuestro trabajo. Ajá es como el wow, ¿no? Sí, es como cae la moneda. Dame un par de anécdotas, piensa un momentito. 2 casos sin decir nombres de esos wow, de esos ajá en consulta. Piensa un poco. Sí. Y mientras Cristina piensa, no te olvides de hacer esto que hay que hacer siempre. Le das al like, le pones un me gusta, haces un comentario, nos mandas saludos, te vas a la página web. Estamos esclavizados a los likes. Haz eso que tienes que hacer y ya te lo he dicho, ya está. Si no lo quieres hacer, también está bien. Tenemos un montón de seguidores, a lo mejor mañana tenemos un poco más, da igual. No tenemos patrocinador todavía, ya lo tendremos, no pasa nada. Danos un par de anécdotas para terminar, por favor. Bueno, sí, por ejemplo, vamos a hablemos de Virgo, ¿no? Ahora que está... Venga, hablemos de Virgo. Mira qué casualidad. Sí, digo yo, ¿no? Venga. Bueno, imagínate que viene un cliente y te dice, no sé, lo que pasa en mi pareja, por ejemplo, de que el sexo se ha ido al garete y entonces no sabemos qué hacer, o ella o él no quieren nunca, ¿no? Se ha ido la magia, ¿no? Y entonces yo miro en la carta que la persona realmente tiene, por ejemplo, a Vesta, que es un asteroide que está entre medio de Marte y Júpiter, que se descubrió en el principio del siglo XIX, que habla del celibato, ¿no? Habla de esa parte, todos tenemos una parte, un arquetipo del célibo o céliba en nuestra psique, y hay momentos que eso se detona. Entonces no nos apetece el sexo, por ejemplo.
estamos con la cabeza en otra cosa, a lo mejor estamos empezando a meditar, estamos haciendo cosas que nos llevan por otro lado de nuestra mente, y esta parte es como que se detona este no apetecerte. Y antes de tener que ir a un psiquiatra que te medique porque a ver por qué tu libido no funciona, es quizás posible visitar esta nueva visión, esta cosa de decir, es temporario, tu atención, tu energía ahora te está pidiendo que mires otras cosas y hagas otras cosas. Claro, te puede decir la pareja, oye, pero ¿cuánto de temporal va a ser esto? Eso lo tendrán que arreglar entre esos dos. Astrología, música y tomate, episodio número 22. Hemos repasado cómo es el trabajo en consulta de un astrólogo. En el próximo podcast, no te lo pierdas, vamos a hablar de los arquetipos. Eso que hizo Carl Gustav Jung para destronar la idea desgraciada de arrinconar a la astrología como una pseudociencia. Cuidado, que aunque no se vea, no quiere decir que no esté o ocurra. Hasta el próximo episodio. Hasta la próxima. Gracias. Adiós.